¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo es que una máquina podría llegar a razonar como una persona experta en su campo? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje. Vamos a explorar la historia de la inteligencia artificial y su increíble búsqueda para de alguna forma capturar y replicar la experiencia humana. La pregunta que realmente encendió la mecha de todo esto es, a la vez, simple y superpoderosa. ¿Qué pasaría si pudiéramos de alguna manera embotellar todo el conocimiento de un especialista y meterlo en una computadora? Créanme, esta idea fue el motor de una de las primeras grandes revoluciones en el mundo de la IA. Bien, para entender cómo se intentó embotellar ese conocimiento, tenemos que empezar por lo básico. Así que primero lo primero, ¿qué es exactamente un sistema experto? Aquí la tenemos, la definición formal de pioneros como Edward Feigenbaum. Pero, a ver, no estamos hablando de un simple programa que sigue una lista de instrucciones y ya. No, no. Estamos hablando de un sistema que usa una base de conocimiento y, más importante aún, procedimientos de inferencia para resolver problemas realmente complejos, justo como lo haría una persona experta. Perfecto. Entonces, ya sabemos qué es. Ahora viene lo bueno. Vamos a abrir el capó, por así decirlo, y a ver cómo es que uno de estos sistemas piensa. En el corazón, en el centro de todo sistema experto, está lo que se conoce como el motor de inferencia. La mejor manera de imaginarlo es como un detective de lógica. Su único trabajo es tomar los hechos que tiene, aplicar un conjunto de reglas de su base de conocimiento y a partir de ahí deducir información nueva. Básicamente va resolviendo el misterio paso a paso. Ahora, lo interesante es que este detective lógico tiene, digamos, dos formas de trabajar. Por un lado, está el encadenamiento hacia adelante. Este se basa en los datos, empieza con los hechos que ya conoce y se pregunta, ok, ¿con esto a qué conclusión llego? ¿Es perfecto para monitorear o planificar? Y por el otro lado tenemos el encadenamiento hacia atrás, que se mueve por un objetivo. Comienza con una hipótesis y se pregunta, ¿esto podría ser cierto? Este método, como se imaginarán, es ideal para hacer diagnósticos. Vamos a desglosar un poco más el encadenamiento hacia atrás, que por cierto es el método que hizo famoso al sistema de diagnóstico médico MySyn. Todo empieza con una meta, una hipótesis. Por ejemplo, el paciente tiene la enfermedad X. Ok, ¿qué hace el sistema? Busca en su conocimiento una regla que dé como resultado esa enfermedad. Las condiciones de esa regla, el si pasa esto y esto, se convierten en nuevas metas más pequeñas, en subobjetivos. Y el proceso se repite, como si el detective fuera siguiendo las pistas hacia atrás hasta que todos esos subobjetivos se confirman con hechos concretos. Si un camino falla, retrocede y prueba otro. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. El razonamiento lógico, así puro y duro, se da un golpe contra la pared de la realidad, porque el mundo real rara vez es tan ordenado. Y esto nos lleva al siguiente gran desafío: ¿cómo lidiar con un mundo lleno de incertidumbre? Es que es así, el mundo real no es blanco o negro. Los especialistas casi nunca dicen, esto es así y punto. Suelen razonar con palabras como probablemente o es posible que. Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo podía una máquina, que se basa en lógica estricta de sí o no, manejar esa ambigüedad? Y aquí es donde aparece la primera solución, una solución muy ingeniosa: los factores de certeza. Básicamente, una puntuación numérica para cuantificar el grado de creencia que tiene un experto sobre algo. Fue como darle a la máquina la capacidad de decir, estoy bastante seguro de esto. La escala es brillante por su simplicidad. 1 más 1 significa estoy absolutamente seguro de que esto es verdad. 1 - 1, totalmente seguro de que es falso. Y el 0 en medio significa no tengo ni la menor idea, ignorancia total. Parece simple, pero para la época fue increíblemente poderoso. Pero la clave de todo esto es cómo se combinan las diferentes pistas, la evidencia. Si ya tenemos una cierta creencia en algo y llega una nueva pista que la apoya, no se suman los números y ya. Esta fórmula nos muestra cómo la nueva evidencia refuerza la creencia que ya teníamos. La va empujando cada vez más cerca del +1, de la certeza total, pero sin pasarse. Piénsenlo así. Es como si la confianza fuera creciendo con cada nueva pista. Se hace más y más fuerte, pero nunca llega a ser arrogante. A ver, los factores de certeza fueron útiles, sí, pero les faltaba algo, un fundamento matemático sólido, riguroso. Y esta necesidad provocó una auténtica revolución en el campo del razonamiento, el gran salto hacia el mundo de la probabilidad formal. La solución, esta vez sí basada en una teoría de probabilidad muy sólida, fue la red bayesiana. Para entenderlo fácil, imaginen un mapa conceptual, un grafo. Cada circulito, cada nodo, es una variable,
como está lloviendo o el césped está mojado. Y las flechas que los unen no son simples conexiones, no, representan una influencia probabilística directa de una cosa sobre la otra. El ejemplo clásico para entender esto es el del césped mojado. Tenemos tres variables. Llueve, está encendido el aspersor y está mojado el césped. Las flechas en el mapa nos dicen que la lluvia influye tanto en si el aspersor se prende como en si el césped se moja. Y a su vez, el aspersor también influye en si el césped se moja. Es un modelo visual súper intuitivo de cómo las cosas se relacionan. Y aquí está la genialidad de todo esto. Al modelar únicamente las dependencias por directas, las redes bayesianas se ahorran el tener que calcular la probabilidad de cada posible combinación de eventos. Este concepto, conocido como independencia condicional, fue un avance monumental. Hizo que fuera computacionalmente posible modelar sistemas increíblemente complejos. Esta tabla resume perfectamente el salto evolutivo que se dio. Por un lado, los sistemas tradicionales que usaban tablas de probabilidad gigantescas, casi imposibles de manejar. Sus parámetros crecían de forma exponencial, y la inferencia era súper rígida, casi siempre en una sola dirección. Y de repente, con las redes bayesianas modernas, todo cambia. La estructura pasa a ser un grafo, mucho más compacto y eficiente. Los parámetros ahora se basan solo en probabilidades locales, lo que lo hace manejable. Y lo más importante, la inferencia se vuelve flexible. Permite razonar hacia adelante para predecir y también hacia atrás para diagnosticar. Ok, ya tenemos la estructura, el mapa, pero ¿cómo fluye la información a través de él? Es decir, ¿cómo actualiza la red sus creencias cuando aparece una nueva pieza de evidencia? Aquí es donde entra en juego el algoritmo de propagación de creencias, desarrollado por una figura clave, Judea Pearl. Este algoritmo permite que la red se ajuste de manera súper eficiente cada vez que observamos un nuevo hecho. Y la idea central es brillante. Los nodos se comunican entre sí, se pasan mensajes para compartir información y actualizar lo que creen. Y no es un solo tipo de mensaje, son dos. Por un lado, están los mensajes causales, o pi, que fluyen, digamos, hacia abajo, de las causas a los efectos. Representan la evidencia predictiva. Y luego están los mensajes diagnósticos, o lambda, que fluyen hacia arriba, desde los efectos que observamos hacia sus posibles causas. Es un diálogo constante, en ambas direcciones. Al final, la nueva creencia que tiene un nodo sobre su estado es simplemente una combinación de todos estos mensajes que le llegan. La fórmula nos muestra cómo se integra la evidencia que predice, la pi, con la evidencia que diagnostica, la lambda, para formar una nueva creencia totalmente actualizada. Un proceso súper elegante y eficiente. Bien, hemos recorrido un camino bastante largo, ¿eh? Desde las reglas simples hasta estas redes probabilísticas súper sofisticadas. La pregunta ahora es, ¿cuál es el legado de todo esto hoy en día? Este cuadro final es un resumen perfecto de todo nuestro recorrido y nos trae hasta el presente. Empezamos en la era clásica, con sistemas expertos basados en reglas. Su gran fortaleza era que podíamos entender su lógica, podíamos controlarlos. Después, la era probabilística, con las redes bayesianas, nos dio las herramientas para manejar la incertidumbre del mundo real. Hoy estamos en una era híbrida, donde se mezcla lo mejor de ambos mundos, reglas, machine learning y modelos bayesianos. Y más recientemente, la IA contextual, que integra todo eso con los grandes modelos de lenguaje que tanto escuchamos, permitiendo una interacción mucho más natural. Como vemos, los principios no murieron, evolucionaron, se integraron en sistemas cada vez más y más potentes. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Y si el próximo gran salto en la inteligencia artificial no es algo totalmente nuevo? Si fuera, en realidad, la fusión del aprendizaje profundo que tenemos hoy con el razonamiento estructurado, causal, de los sistemas expertos clásicos. La historia nos sugiere que a menudo las ideas más poderosas no desaparecen, simplemente renacen.